Primero, antes que todo, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es José González. Soy pastor de la iglesia de Curicó y Talca. Vengo acompañado con mi esposa María Eugenia. Soy un joven, un joven en el ministerio. En el ministerio pastoral soy joven. Ahí se aclara un poquito, ¿cierto? Que mis canas no, parece que no, me dicen que soy muy joven. Bueno, tengo 58 años. Y gracias al Señor porque, como decía hace poco, soy joven en el ministerio, voy a cumplir, si no me equivoco, 10 meses desde que fui ordenado, soy un bebé. Así que con la gracia del Señor, Él me ha permitido que hubiese terminado una etapa, ¿cierto? Que es todos los estudios, aunque sigo estudiando en el seminario presbiteriano Juan Calvino, en sede de San Javier. El Señor ha querido honrarme con llamarme a su ministerio y acá me tienen exponiendo su palabra. Bueno, yo llegué, asistí al campamento hasta más o menos 16, 17 años. Después ya me alejé, pasaron un periodo de 40 años en que yo no venía para acá. Pero gracias al Señor porque en esta oportunidad estoy acá y más aún exponiendo sobre todo su palabra. Vamos a orar antes de entrar al tema que tenemos esta mañana para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre amado, Dios santo, Dios misericordioso, una vez más, Señor, hay gratitud y amor en nuestras vidas hacia ti, Señor. Padre, de reconocer que usted es un Dios grande y soberano, que usted, Señor, ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, que usted, Padre, se ha manifestado fiel, justo, misericordioso con cada uno de nosotros. Es por ello, Señor, que en esta mañana, en el nombre de Jesús, Hijo amado, nos reunimos, aunque estamos reunidos en su nombre en este campamento, nos reunimos para confrontarnos, Señor, y a la vez tener instrucción de la palabra del Señor, de su palabra. Es por ello, Señor, que a través de la obra de su Santo Espíritu, usted sea dándonos la capacidad de entender, de comprender y de retener, Señor, y también de aplicar lo que hoy día, en esta mañana, Señor, vamos a aprender. Guía mis labios, guía mis pensamientos, porque son palabras que tienen que edificar a mis hermanos. Me pongo en sus manos, a mis hermanos que están acá presentes, para que usted sea asistiéndonos y dirigiéndonos. Oramos a ti, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy día en la mañana se me ha asignado tomar el tema Jesús y la ley. Jesús y la ley. Y vamos a ir a Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Hasta aquí, y los que participamos ayer del sermón en la noche,
Sí, el pastor nos mencionaba y nos dio algunos aspectos en cuanto al carácter del cristiano. ¿Cómo debería ser el carácter de cristianos? Los humildes, los mansos. Y nos hablaba de los pobres en espíritu. Y cómo el carácter, cómo nuestro carácter influencia o va a influenciar al mundo. Y aquí se nos mencionaba que cómo se exhibe este carácter y cómo el carácter tiene que llevar frutos de buenas obras, se nos mencionaba ayer en la tarde, en el culto. También, ahora, en los pasajes que estamos leyendo, se procede a definir quizás de una manera más amplia el carácter y las buenas obras. Ayer se nos hablaba de las buenas obras, se nos decía cómo debería ser nuestro carácter, pero ahora se amplía el tema a que las buenas obras, y se emplea, como decía adelante, en términos de la justicia. Va más allá. No solamente buenas obras, sino se habla y se abre hacia la justicia. La justicia. Este párrafo, el que hemos leído, es de gran importancia. No solo por la definición de justicia cristiana, sino también por la luz que este pasaje aporta a la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Evangelio y la ley. Por eso es que es de gran importancia. Y este pasaje que vamos a estudiar se divide en dos partes. Versículos 17 y 18 es Cristo y la ley. Y el segundo es el cristiano, el cristiano y la ley. Versículos 19 y 20. Entonces las dos partes. Cristo y la ley. Primero, Cristo y la ley, sí. Y segundo, el cristiano y la ley. En este pasaje se establece, o este pasaje habla, y Jesús habla y establece el carácter eterno de la ley. Pero Pablo llegó a decir, Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, repetidas veces, vemos en la palabra del Señor que Jesús quebrantó lo que los judíos llamaban la ley. Por ser Él no cumplía el lavado de las manos que la ley establecía. Estoy hablando muy fuerte, ¿no? ¿Está bien eso? Porque me dijeron que hablara fuerte y yo soy de tono bajo. ¿Ya? El lavado de las manos, ya Él no cumplía el lavado de las manos. Jesús sanaba a los enfermos en sábado. Y la ley prohibía tales sanidades, sobre todo en esos días. Incluso nuestro Señor Jesús fue condenado, fue crucificado por quebrantar la ley. Pero acá, en este pasaje, sin embargo, aquí parece hablar de la ley como Jesús habla de la ley como la ley con una veneración, con una reverencia que ningún rabino o fariseo podría superar. Jesús mira la ley en forma reverente, y este pasaje así lo menciona. Cristo y la ley. Versículos 17 y 18. Cristo y la ley. La justicia que Jesús
proclamaba no era una novedad. No era novedad para los judíos de ese tiempo. Y esta justicia que Jesús estaba proclamando estaba en completa armonía con lo que anunciaba en el Antiguo Testamento, que esto es la ley y los profetas. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sin embargo, aquí en en Mateo 5:17, con el hecho de enfatizar cada uno de ellos por derecho propio, si ustedes se fijan en el texto, miran el texto, la expresión que es usada es la ley o los profetas. Dice la ley o los profetas. El Pentateuco o el resto del Antiguo Testamento no habla de la ley y los profetas, sino dice la ley o los profetas. Entonces, cuando nuestro Señor comienza a exponer la justicia del reino, dice inmediatamente Él está desechando la acusación de sus enemigos de que es un proclamador de novedades. Que Él no estaba diciendo algo nuevo, una novedad en ese tiempo, sino que Él, con usar esta expresión, la ley o los profetas, Él está desechando la acusación que se le estaba haciendo de sus enemigos, ¿ya? Y muestra que su ministerio no está en conflicto con el Antiguo Testamento, sino que está en armonía con él. En realidad, que sin él, sin Jesús, el Antiguo Testamento estaba incompleto, porque Cristo, el Señor, es su cumplimiento. Entonces el Señor comienza diciéndoles que ellos no imaginen ni por un momento que Él ha venido a abrogar la ley o los profetas. Es decir, que Él no vino a abrogar todo el Antiguo Testamento o cualquiera de sus partes. Y la forma en que Jesús formula esta declaración, que es negativa, sugiere que a algunos ya se le había ocurrido esta misma idea de que Él ahora contradice. Ya estaban pensando que Él venía a abrogar la ley, que venía a dejar de lado, a dejarla sin cumplimiento. Dice que su ministerio, aunque ya se estaba haciendo público, su ministerio ya llevaba poco tiempo, ¿cierto? Pero ya sus contemporáneos, ellos se encontraban profundamente inquietos por su supuesta actitud hacia el Antiguo Testamento. Ya estaban inquietos. Pero Jesús, realmente Él le da un honor y otorga un honor a la ley o los profetas que era mayor. Los fariseos de ese tiempo, los escribas, ellos sepultaban los oráculos divinos bajo un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de obtener la salvación, el cumplir la ley. Así que en realidad eran ellos, los fariseos, los escribas, ellos eran los que estaban desechando el Antiguo Testamento. No era Jesús. Eran los escribas, los fariseos. William Barclay
dice que los judíos usaban la expresión, la ley, de 4 maneras diferentes. Decían ellos, o la usaban con referencia a los 10 mandamientos. Usaban la ley en relación con los 5 primeros libros de la Biblia, a los que se le llama Pentateuco, o decir rollos, 5 rollos, y que era para los judíos la ley por excelencia. Pero también usaban la frase la ley y los profetas con el sentido de toda la escritura, en el sentido que la usaban como una descripción global de todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y punto 4, Barclay dice que, que en los tiempos de Jesús ellos también usaban la palabra, la ley, de los escribas y en forma oral, a través de los escribas y oralmente se decía la ley. Entonces concluye Barclay, dice que en los tiempos de Jesús es el sentido común más corriente en cuanto a cómo ellos entendían la ley, en cuanto a la ley de los escribas, a la ley de los escribas. Y fue de hecho esta ley de los escribas lo que Jesús, como Pablo, condenaron tajantemente. ¿Qué era entonces la ley de los escribas? ¿Qué era entonces esta ley de los escribas, que era el común del pensamiento judío en ese tiempo? John Stott dice ¿sí? Dice John Stott que el Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal, Torá, que generalmente se traduce como ley y significa realmente instrucción revelada. Dice que el Antiguo Testamento ciertamente nos instruye sobre Dios, el hombre y la salvación. Y todas las grandes doctrinas bíblicas se encuentran allí. Pero sin embargo, dice él, que era solo una revelación parcial. Jesús lo cumplió, todo en el sentido de llevarlo a su realización por medio de su persona, su enseñanza y su obra. El Antiguo Testamento revela doctrina revelada, pero Jesús la cumple por medio de la realización que él hizo a través de su persona, su enseñanza y su obra. El obispo Riley, lo voy a leer como se dice, no sé, dice así, y resume así el Antiguo Testamento. Dice que es el Evangelio en capullo y que el Nuevo Testamento es el Evangelio en plena floración. El Antiguo Testamento es el Evangelio en la hoja de la hierba y el Nuevo Testamento es el Evangelio en la espiga abierta. Que el Antiguo Testamento contiene profecía de predicción. Sabemos que gran parte del Antiguo Testamento anticipa los días del Mesías y lo predice en palabras con la prefigura de un tipo. Por esto, pero esto también es una anticipación, porque Jesús lo cumplió. Todo en el sentido de aquello que había sido predicho sucedió en él. La primera declaración del ministerio público de nuestro Señor fue: el tiempo se ha cumplido.
que el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o la ley moral de Dios, pero a menudo estos preceptos éticos, la ley moral de Dios, se malentendieron. Y aún más, a menudo se desobedecieron. Jesús los cumplió. En primer término, obedeciéndoles, porque Él había nacido bajo la ley y estaba determinado, como lo había dicho Juan el Bautista, que Él tenía que cumplir toda justicia. Para los judíos posteriores, estos grandes principios no eran suficientes. Ellos mantenían que la ley era divina y que en ella Dios había dicho la última palabra y que por tanto todo debía estar en ella. Si una cosa no estaba en la ley explícitamente, tendría que estar implícitamente, decían los judíos posteriores. Por tanto, ellos discutían que debe ser posible deducir la ley, una regla y una norma para cada posible situación de la vida. Y así surgieron los escribas. Así nacieron los escribas, porque ellos podrían deducir. Y cuyo, digamos más bien, propósito, por lo cual están los escribas, es que ellos era reducir los grandes principios de la ley a literalmente miles de reglas y normas. Tomaban la ley, la reducían, los grandes principios, y hacían miles de reglas y normas. Y vamos a ver esto en acción con algunos ejemplos bien sencillos. Cómo ellos tomaban la ley y ellos la reducían minuciosamente. Por ejemplo, la ley establece que el día del sábado ha de mantenerse santo y que no se puede hacer ningún trabajo en él, en este día santo, este día apartado. Y ese es un gran principio. Pero los legalistas judíos tenían pasión por las definiciones. Y así es que se preguntaban, bueno, ¿qué es un trabajo? ¿Qué es un trabajo? Y ellos, trabajo, lo clasificaron toda clase de cosas. Por ejemplo, el llevar una carga, el día del sábado era un trabajo. Cargar algo. Tomo mi Biblia, cargo algo, ¿cierto? Pero, ¿qué es una carga? Hasta eso llegaba. ¿Ya? No se debe cargar algo el día de trabajo. Pero ¿qué es una carga? ¿Hasta cuánto peso es una carga? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos gramos? Para la ley de los escribas, una carga era la comida equivalente al peso de un higo seco. ¿Un higo? ¿Cuánto pesa un higo? Eso era una carga. Vino suficiente para mezclarlo en una copa. Bastante leche para un trago. La miel necesaria para poner en una herida. Así eran de minuciosos. Tomaban la ley, los grandes principios, la reducían a reglas y normas.
El aceite necesario para ungir una herida. El agua necesaria para humedecer un colirio. Y así tantas cosas. Reducían. Ellos pasaban horas sin cuento discutiendo si un hombre podía no mover una lámpara de un lado a otro en sábado. Si una persona que era sastre solía salir con una aguja prendida en la solapa, porque también es una carga. Entonces, eso hacían con la ley. El mandamiento, el gran mandamiento, lo minimizaban. Lo llevaban a cosas irrelevantes, quizás. Y los que escuchaban a Jesús tenían un ojo puesto en las Escrituras como norma, y en Cristo les muestra que estaban en lo cierto. Hay que tener nuestros ojos puestos en las Escrituras. Pero también ellos tenían como ejemplo a los fariseos. Y en Cristo les muestra que ellos están en un error. El Señor les muestra que ellos están en un error. Están equivocados. ¿Por qué? Porque la norma del reino que Cristo vino a establecer coincide exactamente con las Escrituras del Antiguo Testamento, que aquí se llama la ley y los profetas. En este sentido, Cristo protesta contra la idea de que haya venido a abrogar la ley y los profetas. Dice, no, yo no he venido para eso. Yo no he venido a abrogar eso. Él les dice a los judíos que son piadosos, a esos judíos que tienen gran afecto por la ley y los profetas, que ellos no han de temer que Jesús venga a destruir las Escrituras. No se preocupen ustedes, los que son piadosos, los que son apegados a la ley. No se preocupen. Yo no he venido a destruir. Yo no he venido a abrogar. Estén tranquilos. Pero para aquellos judíos que no les importaba la ley, que eran profanos, que tenían en poco la ley y los profetas, les dice que ellos no tienen que esperar que Él ha venido a abrogar las Escrituras. Entonces a los dos grupos les deja bien claro, a los piadosos, estén tranquilos, yo no he venido a hacer eso. Pero a los no piadosos les dice, tengan cuidado, yo no he venido a abrogar la Escritura para que ustedes hagan lo que quieran hacer. A los dos grupos el Señor les habla. Entonces, la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento no fue una actitud destructiva y de discontinuidad, sino más bien su actitud fue una actitud constructiva, de continuidad orgánica, y resumió su posición en una sola palabra: no abolición, sino cumplimiento. Yo no he venido a abolir, a abrogar. Yo he venido a cumplir lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la ley y los profetas. Disculpa, hay un tiempo para el tema, ¿no? ¿Sigo nomás? ¿Seguimos o paramos? Falta el otro punto. El apóstol Pablo enseñó muy claramente esta misma verdad. Su afirmación de que el fin de la ley es Cristo no significa que ahora somos libres para desobedecerla. Como que ya la ley no está sobre nosotros, puesto que se trata exactamente lo contrario.
Significa más bien que la aceptación de Dios no se obtiene mediante la obediencia a la ley, sino mediante la fe en Cristo. Y ciertamente la misma ley da testimonio de estas buenas nuevas. El verbo cumplir que se menciona acá, dice, yo no he venido a cumplir, ¿cierto? Ese verbo cumplir es plerosai y significa literalmente llenar, e indica, como lo expresó Crisóstomo, que sus dichos no eran abrogación de los anteriores, sino la ampliación y culminación de ellos. Él vino a cumplir. Él vino a llenar lo que el Antiguo Testamento decía en la ley, los profetas. Él vino a cumplir, a llenar, a terminar, digamos, podríamos decir en ese sentido, lo que la Escritura dice, en su totalidad. También aquí la palabra, en el punto 1 que estamos, Jesús y la ley. Jesús también afirma en el versículo 18 la inquebrantabilidad de la ley. Dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya cumplido, realizado. Entonces el cuidado que nuestro Señor tiene acerca de la ley se extiende hasta lo más minucioso de las Escrituras, como en esta diminuta letra hebrea yod, la yod, es como una comita chiquitita, es la yod, o una tilde, una pequeña señal que es colocada encima de una letra para marcar el tono o acento de una sílaba. Chiquitita, cositas chicas. Aún nuestro Señor extiende para ese cuidado de la palabra del Señor, para la ley, para los profetas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso, sus letras se llaman sagradas. Dijo el Señor que la Escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:35. Es decir, que ninguna parte de la Biblia puede fallar o dejar de ser la palabra de Dios. Entonces Cristo y la ley, Él cumple la ley. ¿Ya? Tiene preocupación de la palabra del Señor, hasta lo más minucioso. Segundo punto, el cristiano y la ley. Primero era Cristo y la ley, ahora es nosotros con la ley. Versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué os digo? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros, con la ley. La expresión, aquí dice, de manera que introduce la deducción a la que Jesús lleva a sus discípulos y que es consecuencia de la validez permanente de la ley y de su propia actitud con respecto a ella. De manera que dice acá, revela
una conexión vital entre la ley de Dios y el reino de Dios. Hace una conexión, es como una conclusión, de manera que ya sabemos que nuestro Señor no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Que ni una jota ni una tilde pasará hasta que la ley se haya cumplido. De manera que la grandeza en el reino de Dios se medirá según uno se conforme o no a la ley. No basta la obediencia personal. Los discípulos cristianos también tienen que enseñar a otros la naturaleza permanente, obligatoria de los mandamientos de la ley. Es cierto, hermano, que no todos los mandamientos tienen el mismo peso. No obstante, hasta uno de los más pequeños, dice la Escritura, de estos mandamientos, precisamente porque se trata de uno de los mandamientos de Dios, el Rey, es importante. Son todos importantes. Aunque el Señor diga que hay unos más chicos, otros más grandes. Son todos importantes. Rebajar, quitar rigurosidad, por ejemplo, perder su control sobre nuestra conciencia y su autoridad en nuestras vidas, es una ofensa a Dios de cuya ley se trata. No podemos rebajar la ley, no podemos disminuirla o decir esta sí, esta es más grande, esta obedezco, esta otra no, esta es menos importante, esta es más importante. No, todo es importante. Desatender el mandamiento más pequeño de la ley, sea en obediencia o en instrucción, es degradarse uno mismo en un sujeto más pequeño en el reino, como dicen las Escrituras. La grandeza en el reino les pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral de Dios. La grandeza del reino de Cristo, escribió Spurgeon, está ordenada de acuerdo con la obediencia. Pero seguramente alguno va a decir, quizás para defender a los escribas y los fariseos, ¿acaso ellos no eran famosos por su justicia? ¿Acaso ellos no era la obediencia a la ley de Dios la pasión que dominó sus vidas? Ellos no calcularon que la ley contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones, y no aspiraron a guardarlos todos. Entonces, ¿cómo puede entonces la justicia cristiana exceder verdaderamente la justicia farisaica? ¿Y cómo puede convertirse esta justicia cristiana superior a una condición de ingreso en el reino de Dios? No enseña esto una doctrina de salvación mediante buenas obras, contradiciendo así la primera bienaventuranza que dice que el reino de Dios pertenece a los pobres en espíritu, aquellos que no tienen nada, ni siquiera justicia que alegrar en su favor. Entonces, ¿qué entendía Jesús por la ley? Entonces, ¿qué entiende Jesús por la ley? Él dijo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Sino que Él vino realmente para descubrir el verdadero sentido de la ley. ¿Y cuál es el verdadero sentido de la ley? Aún detrás de la ley oral de los escribas, había un gran principio que los escribas y los fariseos no habían captado más que imperfectamente.
el único principio supremo de la ley es que el hombre debe buscar en todas las cosas la voluntad de Dios. Y que cuando la conoce, debe dedicar toda su vida a obedecerla. Esa es mi relación con la ley. El cristiano y la ley. Yo cristiano con la ley. ¿Usted conoce la ley? Entonces, tenemos que buscar todas las cosas en hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros la conocemos, debemos dedicar nuestra vida a obedecer la voluntad de Dios. Lo que dice la Escritura. Lo que dice la palabra del Señor. Los escribas y los fariseos tenían razón en buscar la voluntad de Dios. Y más aún en dedicar sus vidas a obedecerla. Pero ellos no la tenían en identificar esta voluntad con sus montones de reglas y normas hechas por los hombres. Entonces, ¿cuál es el principio verdadero que hay detrás de la ley? Ese principio que Jesús vino a cumplir, el verdadero sentido que la ley vino a revelar. Nosotros cuando consideramos los 10 mandamientos, que son la esencia y el fundamento de toda la ley, podemos ver que todo su significado se puede sumar en una sola o en una palabra: respeto, una mejor reverencia a la palabra del Señor. Debemos tener reverencia para con Dios y el hombre de Dios y el día de Dios. Debemos tener respeto para con los padres, la vida, la prosperidad, la personalidad, la verdad y el buen nombre de los demás. Estos, hermanos, son los principios fundamentales detrás de los 10 mandamientos. Principios de reverencia para con Dios y respeto para con nuestros semejantes y nosotros mismos. Sin ellos no puede haber tal cosa como la ley. En ellos se basa toda la ley. Esa reverencia y ese respeto son lo que Jesús vino a cumplir. Vino a mostrarnos en la misma vida cómo es la reverencia en su vida, cómo es la reverencia para con Dios y el respeto para con las personas. La justicia, decían los griegos, consiste en darle a Dios y a los hombres lo que es debido. Jesús vino a mostrarnos una vida normal, lo que quiere decir darle a Dios la reverencia, a las personas el respeto que le son debidos. La justicia cristiana es mayor que la justicia farisaica. ¿Por qué? Porque la justicia cristiana es más profunda, ya que se trata de la justicia del corazón. Más profunda. En la tarde mañana parece, vamos a tomar en el mensaje los que tienen hambre y sed de justicia. El tema del mensaje. Y al siguiente domingo, estoy pensando que estoy en domingo, mañana vamos a hablar sobre los misericordiosos. 2 bienaventuranzas. Como decía nuestro pastor Arturo, no son 8 cristianos diferentes, sino, como yo decía en Talca, es un cristiano con 8 virtudes en sus vidas. Pero ya estamos hablando de la ley y los profetas. Eso fue un paréntesis. Entonces la justicia que Cristo vino a establecer con esta norma debe superar a la de los escribas y los fariseos.
Muy bien, hermanos. Espero que el Señor haber sido lo más claro. Espero en el Señor que haber traído a su mente alguna claridad y que el Señor a través de su Santo Espíritu nos pueda guiar a entender y reflexionar de lo que en este estudio hemos podido realizar. Solamente Él es el que hace la obra en nuestro corazón y como siervo de Él he querido aportar este estudio y esperar que el Señor haga rendir este fruto en sus corazones, y esta semillita, y entender un poquito, haber sido lo más claro posible. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, Dios de misericordia, a ti alabamos, a ti glorificamos. Señor, la palabra a través de este tema nos ha exhortado, nos muestra, Señor, que la justicia cristiana es mucho mayor. Nosotros conocedores, sabedores de la ley, sabedores y conocedores de su escritura, de la palabra, somos demandados a practicar esta justicia, Señor, que es superior a la que los fariseos hacen. Permítenos, Señor, entender que la justicia, Señor, o la ley, tiene un principio. Ayúdanos a entender, Señor, que la ley tiene un espíritu, que va más allá de las reglas, las normas que podamos nosotros poner o colocar para hacer mejor las cosas. Pero detrás de lo que usted ha dicho, articulado en la ley, su palabra, hay un espíritu. Hay algo, Señor, más profundo. Y por eso, Señor, que solicitamos su guía y su dirección para poder escudriñar más su escritura. Para entender mucho más, Señor, cuál es el sentido de lo que usted ha puesto como una norma, como una regla, como un mandamiento. A ver lo más profundo. Y hoy día hemos aprendido, Señor, que muchas veces hemos sido jueces. Hemos querido ser jueces sin misericordia. Pero la justicia cristiana va más allá, más a lo profundo. Buscan obedecerte, cumplir tu palabra, pero también tener respeto por nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, y guíanos hacia esta buena comprensión de su palabra y de este tema. Oramos a ti en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. ¿Ah, sí? Me decían que tiempo pregunta, no estaba preparado, pero bueno. Si alguien tiene, algún hermano tiene algo que aportar, comentario en cuanto al tema, es aceptado, pregúntanlo. Comentarios sí, pero preguntan no. Perdón, hermano, pero la hermana tenía la hermana. Hermano, pastor, yo solamente quería decir, respecto de su tema, que me pareció muy claro y además me pareció muy gráfica la explicación que dio respecto de cómo interpretaban la ley los escribas. No tenía tanta detalle sobre ese punto y nos da la idea de poder entender también todo esto que se hablaba de los fariseos, hipócritas que estaban mirando la ley, y haciendo cumplir las reglas. Ahora nos da más prioridad, así que sí, lo agradezco. Gracias. Gracias por su palabra. Aquí se acabó. Cerramos la discusión. Me dejó pegado al techo, hermano. Me dejó así como el patosilabario, sí. Mi hermano Julián. Pastor, usted mientras exponía y explicaba y nos había un poco más de entendimiento, recordaba ese pasaje donde hombres trajeron a esa mujer en adulterio ante Jesús, claro, con la intención de ver cómo interpreta o qué es lo que hace con este caso. Y nos demuestra claramente en ese pasaje lo que usted acaba de explicar. Los hombres transformándose en jueces, perseguidores, inquisidores, buscando los errores en los otros, para pecarlos, pecadores, para condenarlos, a esta mujer en particular, apedrearla, de acuerdo a lo que decía la ley, y de ahí no se salían. Y Jesús demostró, ¿no es cierto?, cómo debemos actuar, con misericordia. Claro. Tengo amor y dio perdón. Bueno, a la luz que usted menciona, hermano, de ese evento, de esa situación,
En cuanto a la mujer que iba a ser apedreada, claro, la ley que decía, apedreada. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Qué dijo? Que te libre de Pecado. ¿ya? Le doy al tiro la palabra. Déjenme un poquito terminar la idea. Pero ahí se sienta, hay un gran principio bíblico. Muchas veces, nuestros hermanos, muchas veces nuestro prójimo merece nuestro repudio, merece nuestro castigo, merece quizás cualquier cosa a nosotros. Pero el principio bíblico, el Señor establece ahí que a las personas no hay que darles lo que se merecen, sino lo que necesitan. ¿Y qué necesitaba esa mujer? Necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Y muchas veces nuestros prójimos, nosotros vamos al tiro con la caballería encima, sin saber que ellos necesitan algo. Y nosotros somos poseedores de algo muy grande, que es tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Entonces la gente necesita, no se merece. Y la palabra, bueno, eso tiene relación con los misericordiosos, pero la palabra también nos lleva a reflexionar sobre eso. Somos inquisidores, como decía usted, hermano, pero la gente, más que nuestro castigo, nuestro repudio, necesita de nuestro amor, nuestra comprensión, que seamos justos con ellos, que no los juzguemos a la ligera. Pastor Fernando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la cita que estamos haciendo, porque ellos no trajeron a la mujer al tribunal, lo trajeron con mala intención, trajeron solo a la mujer para sorprender a Jesús. Jesús no era el tribunal formal y oficial, por eso hay que tener cuidado con la cita. Así que vienen mañosamente para sorprender a Jesús, no están buscando justicia. Si ellos estaban buscando justicia, deberían haber ido al tribunal formal y haber llevado, porque dijeron que le habían sorprendido en adulterio y no puede ser sorprendida una mujer sola. Por eso hay que tener cuidado con la cita. Sí. Si querían justicia, debían ir al tribunal. Vienen a Jesús mañosamente para pillarlo. Esa fue la técnica que usaron muchas veces cuando le trajeron preguntas a Jesús o situaciones. Era para sorprenderlo de alguna falla. Exacto. Esa mujer merecía, por la ley, ser apedreada por su participante. El tribunal la habría condenado, porque así estaba establecido. Es cierto que nosotros podemos mirar a la distancia y decir, ella ha pecado, ella ha cometido una falta, y entonces merece, o debemos tratarla con misericordia. La ley tenía una precisión muy clara respecto de este tipo de conducta y comportamiento. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué están haciendo los fariseos? Ellos, y usted dijo, creo muy bien, habían hecho una serie de malas interpretaciones de la ley de Dios. Y se habían transformado en carabineros, de usar esa palabra, mala palabra, o en jueces que descubren, es que cuando usó la palabra carabinero, la quiero utilizar muy bien. El carabinero está en la calle para ver que se cumpla la ley. Y si yo transgredo la ley, él no debe sancionarme y sino mandarme al tribunal para responder por mis faltas. Así que si está en la esquina y yo me paso el disco pares, él debe tomarme un rato, pedirme mi documentación y mandarme al tribunal. Ese es el procedimiento. Ellos se habían asumido como los maestros de justicia, habían interpretado la ley y frente a Jesús hacían de esta manera. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué habría hecho el tribunal legal frente a esa forma de acusar? Le habrían pedido a los fariseos que trajeran toda la evidencia y habían castigado debidamente a los dos. Claro. Perdón, yo creo que está equivocado, porque los tribunales
está demostrado que los fariseos, cuando condenaron al Señor, pasó por 4 tribunales distintos y los 4 condenaron al Señor sin ninguna evidencia. Por lo tanto, eso es una especulación que no corresponde. Lo que sí corresponde es que el varón tampoco era condenado a morir apedreado. Era la mujer la apedreada. Y el pastor muy bien señaló, el pastor José, que lo quisieron engañar, lo quisieron hacer, engañar, lo dijo claramente al principio, pero yo creo que hay que volver al tema, digamos, más que al ejemplo, porque eso es una derivación. Ya, muy bien, hermana, Sí, gracias. sí, bueno, Jesucristo dijo, ¿cierto?, que Él venía a cumplir toda la ley, como dice bien el hermano, que ni una pequeña apóstrofe, tilde o rayita que se le pudiera poner podía cambiar. Y nosotros sabemos, no sé, pastores, que es abogado, sabe de que si uno pone una coma mal, puede cambiar toda la sentencia, ¿cierto? Entonces el Señor no quería que nosotros los hombres adulteráramos, ni siquiera Él, adulterar lo que Dios había establecido en su mandamiento. Pero si Él es claro y enfático cuando dice en el Nuevo Testamento, y muy bien lo expresó nuestro pastor José, de que Él vino a cumplir la ley, en Él se cumplía la totalidad, la cabalidad. Y Él hizo un pequeño resumen, gran resumen, que nosotros no, nadie de este mundo, excepto el Señor Jesucristo, puede cumplirlo. Dice, Él se resume en: amarás al Señor tu Dios, ¿cierto?, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. No deja ningún área de nuestra vida que no amemos al Señor, dice. Y, no dice, y, pero a lo mejor, a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no somos justicieros. Podemos, como dice el pastor Fuentes, llevar a la justicia, ¿cierto?, que muchas veces también puede ser certera o equivocarse. Pero nosotros, nuestra obligación es ir a predicar el Evangelio a toda criatura y ser misericordiosos en cumplir el mandato, ¿cierto?, ser reales de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, bueno, en relación a lo que decía nuestro pastor Fuentes, bueno, mañana, por la tarde, estoy medio que son 4 temas los que tengo que presentar, así que mucho mensaje. Vamos a hablar sobre no matarás, ¿ya? Y, perdón, cualquiera que, bueno, todo el tema, el fondo, que el tema de matar, como dice el mandamiento, no matarás, el Señor, nuestro Señor, los fariseos, habían tomado este mandamiento y lo habían hecho que matar a una persona tenía que ser llevado a la justicia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ley, ellos tomaban en la ley este mandamiento, no matarás, lo tomaron, lo interpretaron que solamente la manera de cometer homicidio, cometer asesinato era matando a una persona. Por tanto, la persona que no mataba era llevada a los tribunales, lo que menciona nuestro pastor, que la ley decía que la persona que era tomada o en adulterio tenía que ir a los tribunales. Pero eso es un paréntesis, ¿ya? Porque el Señor tomaba no matarás, y bueno, me estoy adelantando, no matarás, Él le da, Él profundiza más en lo que dice no matarás. Entonces, está bien, o sea, la ley decía, en ese tiempo había que llevarlo a los tribunales. Pero en el fondo entendemos que nuestros Señor siempre nos trataron de engañar, de buscarle que tuviese una caída, pero en el fondo el contexto es que el principio, como yo lo mencionaba, el principio es que se la presentaron, pero la ley decía, bueno, hay que hacer esto, pero el Señor hizo otra cosa, le dio a ella lo que necesitaba. Y no sé, hermano Maximiliano, Solo para aclarar, cuando puse el ejemplo, dije claramente al principio cuál es la intención del fariseo, también dije que lo que me hacía sentido era lo que usted acababa de explicar con respecto a cómo actuamos, por una parte, como inquisidores, como acusadores, y no tomamos nunca la postura que Jesús nos vino a enseñar, que fue totalmente distinta de entregar perdón, de entregar misericordia.
Gracias. ¿Y mi hermano? No sé, pastor Arturo, quería decir. Decir que la ley, o la práctica de la ley de los judíos, fracasó. Fracasó. Pablo lo hizo en Romanos. Fracasaron en sus leyes y en su legalismo fracasaron. Porque la ley fue dada para de alguna manera tener el pueblo judío una manera de salvación, pero fracasaron. Porque cambiaron el propósito de la ley, que era para el hombre, aplicando normas y estatutos que la alteraban al final de cuentas. Tú que tienes el nombre de judío y dices no matarás, dice Pablo, y matas, y no robarás, y robas. O sea, se transformaron en legalistas, legalismo puro. Y Pablo en la carta a los romanos dice que ahora el hombre es juzgado a través de la gracia, no de la ley. Ahora, en la ley moral, claro que se extiende para todos nosotros también, lo esencial de la ley. Pero hay leyes que, como usted decía, que ellos le sumaron, le multiplicaron. ¿Ah? Y eso no nos sirve porque eso es legalismo puro. Hay un fenómeno que se da en la iglesia también hasta el día de hoy, que es el legalismo y el fariseísmo. Hay ese mal en la iglesia de ser fariseo y ser legalista. Colocar cargas a otros que ni siquiera nosotros podemos llevar. Gracias. Bien, mañana vamos a hablar sobre el cristianismo y la ira. ¿Ya? Y ahí se introduce este término que yo usaba, no matarás. ¿Ya? Pero eso es para mañana. Yo creo que cerramos el tema. Muchas gracias, hermano.